Muy bien, chicos, pues les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Algunos ya me conocen, otros tantos es la primera vez que ingresan a una sesión. Como sabrán, pues estoy a cargo de la parte de conferencias. Mi nombre es Mayra Arispe. Soy licenciada en Psicología y tengo una maestría en Administración y Capital Humano, la cual se me permitió hacer aquí en Universidad Virtual CNCI. Como les comentaba, pues muchos de ustedes ya han estado participando en las conferencias que he estado impartiendo, que muchas son en pro y en beneficio a que ustedes sigan desarrollando habilidades, que sigan desarrollando recursos, aun y que se encuentren al inicio de su carrera, vayan a la mitad o que estén ya por terminar, pues termina siendo como algo adicional a lo que ustedes pues revisan día a día en sus actividades. El día de hoy vamos a revisar un poco la parte de desarrollar estrategias de aprendizaje. Entonces, es importante por ahí ir ubicando qué son las estrategias de aprendizaje, si ustedes tienen algunas estrategias de aprendizaje ya ubicadas y desarrolladas, y pues también revisar algunas opciones que les pueden ser de ayuda o a lo mejor que ustedes no conocían anteriormente. Muy bien, vamos a comenzar. Antes de comenzar, para mí es importante conocer, que ustedes me platiquen un poquito, ¿utilizan alguna estrategia que les sea de ayuda para realizar sus actividades? Sabemos que, bueno, ustedes realizan la modalidad en línea, tienen la modalidad virtual, deben de realizar entrega de actividades. Sabemos por ahí que muchos de ustedes trabajan, estudian, tienen otras ocupaciones, llegan a hacer tareas con sus hijos. Entonces, ¿cómo les va con esa parte de estrategias? ¿Ustedes tienen ubicada alguna estrategia al momento? ¿Cómo les va con eso? ¿Me podrían platicar un poquito? ¿Nadie tiene por ahí alguna estrategia identificada? Ok, leer y escribir, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna estrategia identificada por ahí? Manejar horarios, leer y realizar apuntes, hacer apuntes. Suelen usar fuentes confiables también, tener claros los objetivos, planear horarios. Okay, si se dan cuenta, muchos de ustedes toman apuntes. Aquí pues habría que revisar qué tanta información ustedes están reteniendo con la parte de realizar apuntes, si hay por ahí alguna otra estrategia que a lo mejor no conocen, pero que les puede ser de utilidad. Repasar lo aprendido. Ok, me organizo para tener horarios y poder realizar todas las actividades. Perfecto. Creo que primero es importante tener definido qué son las estrategias de aprendizaje y de ahí poder ir evaluando si yo ya tengo alguna estrategia identificada y sobre todo qué tanto éxito estoy teniendo. Porque el hecho de que yo esté realizando una estrategia de aprendizaje a lo mejor no significa que sea la mejor estrategia para mí, pero como no tengo el conocimiento de las otras estrategias, pues estamos por ahí limitando el conocimiento. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, pues son todas aquellas secuencias y técnicas innovadoras y funcionales implementadas por el estudiante para acelerar la capacidad de procesar información, comprenderla y aprenderla de manera significativa. Es decir, no es solo procesar la información o tal cual no es solo comprenderla, sino también abarca mucho la parte de aprenderla de manera significativa. Es decir, estoy leyendo, ok, al momento estoy reteniendo la información, pero ¿qué tanto tiempo yo estoy reteniendo esa información? ¿Qué tanto ese aprendizaje se está quedando en mí y yo lo estoy pudiendo aplicar? Muchas veces, si se dan cuenta, a lo mejor por la cantidad de información, que llega a ser mucha, tendemos a limitarnos y a lo mejor concentrarnos en ciertas cuestiones nada más o en cierta información y dejamos de lado otra información que también puede ser de ayuda. Entonces, es importante saber que la finalidad de estas estrategias de aprendizaje es acelerar la capacidad de procesar la información, de poder comprenderla y de poder aprenderla de manera significativa. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje?
¿Cuál es la importancia de conocerlas? Y bueno, primero es importante abarcar el punto de que estas mismas son planificadas y llevadas a cabo por el mismo estudiante. Entonces, ustedes mismos pueden ir evaluando cuál es la estrategia que va más acorde a su nivel de aprendizaje, con cuál se sienten más a gusto y sobre todo cuál disfrutan más y con cuál obtienen mayores resultados. Sobre todo porque a lo mejor habrá otras estrategias que no les gusten tanto, pero pueden llegar a darles resultados. Entonces habría que evaluar cuál es la estrategia más confiable para mí y la que más me está funcionando. Ok, si hay temas que no logro comprender, trato de buscar videos en YouTube, perfecto, investigar temas antes de ver la clase. Y esto es bien importante porque si se dan cuenta, muchas veces nos quedamos solo con la información que nosotros tenemos en la parte del curso de la plataforma. ¿Cuántas veces solo nos quedamos con esta información? Y cuántas veces nos damos el tiempo de poder investigar otras fuentes, de poder revisar otros libros, por ejemplo, hacer uso de nuestra biblioteca virtual. Cada cuando nos damos el tiempo de ingresar, de, por ejemplo, elegir un libro, de revisar algún artículo. Son cosas que muchas veces a lo mejor tendemos a justificarnos por la falta de tiempo, pero es algo que está a su disposición y que a lo mejor puede ayudar a complementar la información que ustedes están revisando. Aquí, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿utilizan la biblioteca? ¿Qué tanto la utilizan? Algunos módulos sí, algunos módulos no. Entonces, es un factor y también pues una estrategia que les puede ayudar a complementar la información que ustedes están revisando. En este sentido, primero, es importante que el alumno empiece a crear y forjar un gusto por aprender. Y esto parte mucho de la motivación que ustedes tengan, cuáles son sus objetivos o cuáles son sus metas. Lo hemos visto por ahí en conferencias anteriores, de dónde parte la motivación. Y si nosotros hacemos a lo mejor este proceso de aprendizaje como una carga o como algo negativo o como esa parte del tengo que hacerlo, ya digamos que le vamos quitando el gusto y empezamos a verlo más como, pues tengo que hacerlo, ¿no? Ya no hay opción, ya no hay otra manera. Entonces, me parece importante que hay que empezar a crear, a forjar un gusto y por eso la oportunidad que ustedes tienen de poder elegir cuál es la estrategia de aprendizaje que más vaya con ustedes y que más se les pueda facilitar. Considero que ese punto es bien importante, el hecho de empezar a crear y forjar un gusto por aprender determina mucho su participación en poder seguir investigando, en poder participar, en recibir las retroalimentaciones. Entonces, pues también es algo bastante importante. Realza la creatividad del alumno, el cual decidirá por cuál actividad o técnica ir. Recuerden que siempre cuando se trata de estrategias, ustedes tienen la libertad de probar cuál es la mejor estrategia, pueden utilizarlas todas incluso y poder empezar a determinar con cuál se sienten más a gusto, que es lo que yo les mencionaba. A lo mejor en este momento ustedes utilizan la misma técnica siempre y a lo mejor les está dando resultados, pero ¿qué tal si hay alguna otra técnica que les dé un mejor resultado, que les permita retener la información muchísimo más tiempo, que les permita organizar? Entonces también se sesga un poco esta parte del conocimiento, a lo mejor pues por estar acostumbrados o por crear este hábito de estudio, por así decirlo, que pues nos termina arrojando objetivos positivos. Vamos a ver, hago muchos apuntes, busco en otras fuentes, realmente no utilizo la biblioteca porque se me hace complicado, no es complicado, pueden contactar a su asesor, soliciten tutoriales, de hecho se van a dar cuenta de la cantidad de información de fuentes confiables que hay en la biblioteca virtual, no se priven de ese beneficio que tienen como alumnos porque es básicamente una biblioteca como cualquier otra, pero los contenidos son digitales, entonces finalmente se ajusta a sus necesidades porque sabemos que muchos de ustedes estudian, trabajan, tienen que revisar tareas con sus hijos, entonces termina siendo un beneficio para ustedes. Ok, yo sí utilizo la biblioteca, me ayuda a entender mejor, busco fuentes confiables con las clases de la materia. La biblioteca es muy importante, siempre la uso para investigar más. Perfecto, si se dan cuenta, hay alumnos que sí tienden a utilizarla, hay otros que a lo mejor por desconocimiento, porque nunca han ingresado, por lo que sea, pues no tienen tanta información,
pero dense la oportunidad de utilizar la biblioteca virtual porque esto les va a permitir de una manera impresionante ampliar el conocimiento de sus materias. Entonces, revísenla y si no pueden ingresar, si no saben ingresar, manden un correo a servicios, contacten a su asesor porque les va a permitir poder hacer uso de esta herramienta. El alumno crea hábitos de estudio avanzados, es decir, al estudiante nunca le resultará un proceso tedioso o pesado debido a su flexibilidad. Esto también es importante en cuanto a las estrategias de aprendizaje, porque no termina siendo algo tedioso para ustedes, termina siendo algo que disfrutan, algo flexible. A lo mejor, por ejemplo, y aquí más adelante voy a hacer un poquito la diferencia entre el hábito de estudio, pero el hábito de estudio a lo mejor no lo disfrutan tanto, pero bueno, es como, pues me funciona, es lo que conozco, es lo que sé hacer, pero precisamente la estrategia de aprendizaje les permite conocer otros métodos para poder retener mayor información y para poder aprender. Entonces, esto pasa con las estrategias de aprendizaje, que suelen ser un proceso más divertido para ustedes, de más aprendizaje, es más flexible también, entonces es importante que vayamos identificando esa cuestión. Realizan y piensan en un objetivo o propósito determinado, lograr el aprendizaje y la solución de problemas académicos. Esa creo que puede ser la finalidad de estrategias de aprendizaje, el hecho de que ustedes aprendan a desarrollar el aprendizaje y a desarrollar la parte de la solución de problemas académicos, sobre todo porque si bien sabemos, se encuentran con diferentes obstáculos, yo creo que ustedes lo saben, y va desde la organización de tiempo, desde no lograr comprender la información. Entonces, una finalidad, por así decirlo, de estas estrategias de aprendizaje es que nosotros podamos desarrollar la parte de la solución de problemas académicos y sobre todo que esto conlleva a que nos podemos convertir en alumnos autodidactas, que es lo que finalmente buscamos, ser un alumno autodidacta, un alumno independiente, un alumno que pueda solucionar las diferentes situaciones académicas que se le puedan presentar. Y pues bueno, por eso es que es tan importante conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje. No tenemos mucho que empezamos, tenemos apenas unos minutitos, Grecia, entonces no hay problema. Ok, también cuando son matemáticas suelo escribir antes de ponerlo en el trabajo, perfecto. Ok, factores que influyen en el aprendizaje. Y aquí partimos un poco desde identificar si hay algún factor que actualmente nos esté impidiendo que podamos concentrarnos, que podamos aprender, que podamos retener información. Obviamente, ahorita vamos a revisar la parte de las estrategias, pero hay que irnos un poquito más atrás, desubicar si hay algo que nos esté bloqueando el aprendizaje. Entonces, hay que revisar, por ejemplo, la parte de la concentración. Y la parte de la concentración va desde en dónde estoy estudiando, cuánto tiempo le estoy dedicando al estudio, qué fuentes estoy revisando, me estoy quedando solo con la información que conozco, etcétera. ¿Ustedes tienen identificado por ahí algún factor que les esté impidiendo aprender o retener información o dedicarle a lo mejor tiempo a sus actividades? ¿Tienen identificado algún factor? ¿Cómo les va con eso? Ok, el lugar de estudio, perfecto. A lo mejor puede ser algo bastante sencillo, pero que es muy significativo a la hora de estar realizando actividades. Ok, vamos a ver, ¿alguien más tiene identificado algún factor que le esté impidiendo realizar actividades, concentrarse? Ok, el tiempo, la concentración requiere un medio adecuado, distracciones externas, si se dan cuenta, varios coinciden en las distracciones externas. Ok, la falta de concentración debido al ruido que hay, tiempo, trabajo. Si se dan cuenta, es algo con lo que nos topamos el día a día, los factores que influyen a que nosotros no estemos reteniendo la información. Y aquí lo importante es que una vez que ustedes lo tengan identificado, puedan trabajar o puedan mejorarlo, puedan modificarlo, precisamente porque ya identificaron que es un factor que no les está permitiendo retener información o comprender la información y quizá a lo mejor eso está desencadenando en que reprueben una materia, tengan una baja calificación, no estén entregando las actividades completas, entonces eso también termina por impactar.
Habilidad para la lectura, sabemos que si bien habemos alumnos que tenemos la habilidad, hay otros que se nos dificulta el hábito de la lectura o la habilidad de la lectura. Entonces también esto termina por ser un factor importante, porque finalmente la lectura termina siendo el canal en el cual nosotros vamos a ir revisando la información. Entonces también si nosotros no tenemos la habilidad y no tenemos el hábito de la lectura, no sé si les ha pasado o en algún momento les pasó al inicio, que se iban directo a realizar actividades sin antes revisar el contenido del curso o la parte teórica. Y entonces, por consecuencia, les iba mal en alguna actividad porque no complementaban esa actividad con la parte del curso o la parte teórica. Pasa que nos vamos directo a eso porque nos da flojera leer, porque no tenemos el tiempo, porque no nos damos el tiempo. Entonces también eso es algo que termina impactando. Ok, vamos a ver. Capacidad para el estudio de manera autónoma. Al final, o bueno, más bien, al principio, si se dan cuenta, cuando ustedes están comenzando con esta modalidad en línea, puede ser que al inicio se les logre, o más bien se bloqueen un poco, se les dificulte la parte de conocer la plataforma, la parte de organizar ustedes mismos sus tiempos, sobre todo porque a lo mejor cuando éramos más pequeños, si se dan cuenta, ya teníamos horarios más establecidos, ya había un maestro tal cual que nos daba horarios a seguir, pautas a seguir, y ahora el hecho de que nosotros lo tengamos que hacer termina siendo también un factor que puede ser importante en cuanto al aprendizaje, porque si nosotros no distribuimos los tiempos, no ubicamos nuestros objetivos y no trabajamos esta parte de la autonomía, termina siendo un impacto, y el impacto está en que vamos reprobando materias, o a lo mejor hemos llegado a decir también, sabes que este mes no voy a cursar esta materia porque no tengo el tiempo, porque es muy difícil, y entonces empezamos también a ponernos nosotros mismos bloqueos que impiden que también vayamos avanzando. Necesito leer en voz alta para mayor comprensión, y esto a veces incomoda a las personas. Perfecto. Vamos a ver, el estado de ánimo influye mucho, sí, de hecho lo vamos a ver más adelante en la parte de la motivación. Creo que es algo importante es administrar el tiempo entre trabajo y escuela. Hay que adaptarnos a esta nueva modalidad en línea o modalidad de vida. Ok. Por ahí me comentan que se escucha mucho ruido, ahorita revisamos. Vamos a ver, la falta de ánimo, exacto, también influye. Lugar de estudios y administración del tiempo. Si se dan cuenta, son dos factores de los principales con los que nosotros nos encontramos, que es un factor que influye en nuestro aprendizaje. Y si se dan cuenta de lo principal, bueno, lugar de estudio, muchas veces estudiamos en donde tenemos el tiempo, por eso parte mucho de la administración del tiempo, y sobre todo esto es algo que hemos revisado en conferencias anteriores. ¿Cuántos de ustedes no estudian, trabajan, tienen otras funciones, otras ocupaciones, y en ese sentido le dedican al estudio media hora al día? A lo mejor a un tema que deberían dedicarle 1 hora, 2 horas, o algún tema, o más bien, por ejemplo, revisan el tema, no sé, en la sala de su casa en donde hay mucha gente, o en la oficina en donde hay también mucho ruido, mucha gente. Y entonces, pues esto también termina por influir en el aprendizaje. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando tanto al estudio y a la entrega de actividades, y también qué lugar le estoy dando al estudio? Porque también es importante la parte de asignar un lugar al estudio. Vamos a ver. El no tener distracción en el celular, perfecto. Vamos a ver, de hecho no es muy pesado, pero a veces los que trabajamos o tienen familia tienen estrés y ya no se concentran igual en los estudios, exactamente, y eso parte mucho de la distribución de los tiempos, que termina siendo un tanto pesado, un tanto tedioso el hacer varias cosas a la misma vez. Herramientas y habilidades para procesar información, eso también termina siendo un factor determinante e importante en cuanto al aprendizaje. Y pues bueno, básicamente esos son factores que van influyendo en nuestro aprendizaje. Es bien importante identificarlos desde ahorita, chicos, porque
eso desde ahorita puede ser un bloqueo que ustedes pueden estar teniendo a que aprendan, a que desarrollen esta habilidad, a que a lo mejor modifiquen esa estrategia de aprendizaje. Entonces, y no es solo el identificarlo, sino ahora ya lo sé y ahora qué voy a hacer. Por ejemplo, ha pasado también en conferencias anteriores, bueno, yo ya sé que no tengo un lugar de estudio asignado y en la siguiente conferencia me comentan, ¿sabes qué? Ya asigné un lugar, ya tengo un lugar en el cual yo puedo realizar actividades. Entonces, esa es la importancia de estas conferencias, que ubiquemos qué es lo que por ahí nos está bloqueando la información, pero también qué estamos haciendo para poderlo modificar y que ustedes tengan mejores resultados en su entrega de actividades, en sus calificaciones, etc. Ok, vamos a ver. El estado de ánimo influye. Hoy estoy haciendo el video del producto integrador, como no estaba de ánimo, no pude realizarlo. Es algo que sucede, por eso es importante identificar también durante el día o durante la semana cuándo es que yo me siento más motivado. Y es que también la parte de la motivación o la desmotivación influye mucho en que nosotros realizamos nuestras actividades. Sabemos que las tenemos que realizar para poder acreditar la materia, pero también cuánta información se me está escapando por estar realizando una actividad que tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros estamos motivados, cuando nosotros queremos hacer las cosas, cuando la materia les gustó, cuando le dieron el tiempo a la materia, es cuando se genera esta motivación y es más fácil para ustedes realizar las actividades y pues es importante tenerlo en conciencia. ¿Cuáles son los principales problemas de aprendizaje para los que pueden aplicar las estrategias? Creo que esto es algo que hemos revisado desde el inicio, la parte del tiempo. Sabemos que la distribución del tiempo termina siendo un factor importante y me gustaría retomar esta parte de cuántas veces le damos a ciertas materias 30 minutos de nuestro día cuando requieren 1 hora o 2 horas. Esto es algo importante porque obviamente se están esforzando por asignarle un horario, pero ¿cuál es la complejidad de la materia que yo solamente le estoy asignando 20 minutos de mi día, 25 minutos de mi día? No sé si les ha pasado eso con materias muy complicadas y que incluso obviamente esto puede terminar en desmotivarse o en mejor voy a dejar la materia reprobada, mejor la dejo como no cursada, pero es parte a que no le estamos asignando el tiempo que corresponde a esta materia que tiende a ser un tanto compleja. Obviamente conforme ustedes van avanzando en su plan de estudios, también va aumentando el grado de complejidad de las actividades y de las materias. Y eso es importante también que lo consideren, porque puede que las materias, las primeras materias que les cargaron estuvieran muy sencillas, pero conforme van avanzando, pues también ustedes van aprendiendo mayores cosas. Ok, me acaba de pasar eso. Yo ya tengo bien definidos los tiempos. Ciertos días hago tareas con mis hijos, ciertos días con mis niños y otros días para mis tareas y trato de avanzar lo más que puedo. A veces entrego los trabajos antes, pero sí me costó mucho al principio para llegar a este punto. Ok, perfecto. Sobre todo si se dan cuenta, pasa mucho eso al inicio, que están en este cambio o en esa modificación de sus tiempos porque tienen muchas más funciones por hacer. Está también la parte de la atención y eso es bien importante y es algo que revisábamos al inicio. De nada sirve dedicar tiempo al aprendizaje si al mismo tiempo están en WhatsApp, están en Facebook, están haciendo otra cosa que los está distrayendo, están platicando con alguien más. Entonces, de nada sirve que ustedes asignen un tiempo si su atención no está ahí. Y parte también mucho del estado de ánimo, parte mucho de la motivación. Si yo no tengo mi atención ahorita que estoy estudiando, ahorita que estoy realizando mis actividades, ¿cuánto voy a aprender? ¿Qué tanto puedo aprender si mi atención no está aquí, no está enfocada? Entonces, eso también es importante que lo identifiquen. Y sobre todo saber que si ya identificaron que su atención no está ahí, bueno, den cierre a lo que están haciendo en cuanto a las actividades y a lo mejor retómenlo un día después, que ya se sientan más motivados, que ya su foco de atención esté en realizar las actividades, que hayan realizado ya ciertas actividades previas también, en donde ya haya cierto conocimiento. Entonces, la parte de la atención también termina siendo un factor bastante importante en cuanto a la realización de actividades, en cuanto al desarrollo de estrategias de aprendizaje.
La motivación, como muchos lo mencionaron. Si la motivación no juega a tu favor, si lo que aprendes no lo estás disfrutando, si no disfrutas las materias, las actividades, pues difícilmente también vamos a poder aprender, poder retener. Y entonces la motivación, como sabrán, parte mucho de nuestras metas, parte mucho de nuestros objetivos. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué los motivó a retomar una carrera? ¿Qué los motiva a continuar en la carrera sabiendo que, como se dan cuenta, tienen muchas funciones y algunas materias son muy complicadas y se encuentran con muchas complicaciones, pero siguen estando como alumnos activos, siguen entregando sus actividades, siguen buscando soluciones y siguen avanzando. Entonces parte mucho de qué los motiva a continuar con sus estudios, qué los motiva a mandar actividades. Vamos a ver. La dedicación también tiene que ver con las estrategias que podemos incluir exactamente. En algunas materias difíciles nos conformamos con la parte del curso, ¿ok? Y empezamos a revisar la parte que los motiva, el terminar la carrera, ¿ok? Tener un trabajo estable, tener un mejor sueldo, tener un mejor puesto. Entonces, eso es lo que termina influyendo a que ustedes estén motivados y entonces a que su foco de atención esté en las actividades que se deben de entregar. Eso es importante que ustedes lo recuerden cada vez que se sientan desmotivados. Por ejemplo, alguien comentaba por aquí que no había logrado realizar el producto integrado precisamente porque estaba desmotivado. Bueno, sí es importante hacer y desarrollar la parte del análisis. ¿Qué fue lo que me trajo aquí? ¿Qué fue lo que me trajo a empezar una carrera? ¿Qué fue lo que me trajo a retomar una carrera, continuar con mis estudios? Todo lo que ha avanzado. Y en este punto detenernos, evaluar todo el camino que han recorrido para poder llegar hasta aquí. Todo lo que han aprendido, todas las herramientas que han desarrollado. Eso también es importante, pero muchas veces tendemos a enfocarnos en lo negativo, a enfocarnos en los problemas, a enfocarnos en que no hay solución, siendo que también depende mucho del trabajo que nosotros hagamos con nosotros mismos. Vamos a ver. Si se fijan, ya interfiere mucho la motivación de cada quien. Vamos a ver, está también la parte del contenido y eso nos referimos, por ejemplo, cuando las materias tienden a estar un tanto complicadas o un tanto difíciles, y esto quiere decir, un ejemplo muy claro es cuando van avanzando de módulos y se les van cargando materias cada vez más complicadas. Eso es lo esperado porque pues obviamente buscamos que ustedes sigan desarrollando habilidades y buscamos que empiecen a empaparse de la información de la carrera que eligieron, del plan de estudios que ustedes eligieron. Entonces, es de esperarse que a lo mejor en cuanto al contenido, cuando ustedes ven las actividades tienden a desmotivarse o a comentar es que está muy difícil, es que no voy a poder. Y ya desde el inicio comienzan ustedes a ponerse limitaciones y pues sabemos que eso influye en la parte del aprendizaje. Entonces, esto es importante también tenerlo en consideración, la parte del contenido. Ok, vamos a ver. Cuando son materias más difíciles, sí estaría bien que se hicieran, ok, aunque sea una conferencia por mes. De hecho, sí, si se dan cuenta, hay también salas de trabajo que se revisan ciertas materias en particular. Por eso siempre les hago la mención que cualquier conferencia que ustedes vean, salas de trabajo, taller, lo tomen porque termina siendo algo adicional a sus cursos, por así decirlo. Entonces también esto termina siendo importante. Ahí esa información se les manda por correíto, los asesores de servicios estudiantiles también apoyan en brindar esta información. Ok, vamos a ver. Y la parte de la enseñanza también termina siendo un problema de aprendizaje en donde podemos aplicar las estrategias de aprendizaje. En este punto, las estrategias de aprendizaje suponen también pues estrategias de enseñanza que facilitan el proceso de la información. Es decir, como yo estoy reteniendo la información, pues también termina siendo un factor importante y que puede influir en el desarrollo de las habilidades. Ok, vamos a ver.
Cuando se torna algo difícil, lo comento con mis jefas y ellas me brindan su ayuda. Ok. Vamos a ver. Cuando termino de hacer cosas de matemáticas, alguien de mi familia me lo revisa. Perfecto. Ok. Son importantes, de hecho lo implemento con mi equipo de trabajo y eso también termina siendo un factor bastante importante. ¿Cómo están implementando ustedes la información que están aprendiendo de sus materias en sus áreas laborales, en sus negocios propios, en su vida personal incluso? Entonces también eso tiene un impacto y un reflejo del aprendizaje que ustedes están teniendo en cada materia, en cada actividad. Y pues vamos a revisar por ahí varias estrategias de aprendizaje. A lo mejor algunos de ustedes ya las realizan, otros tantos no. A lo mejor conocían algunas, les hace falta conocer otras. Entonces vamos a ir revisando poco a poco las estrategias. Resúmenes. Creo que eso muchos lo hacemos. Aquí ya nada más pues habría que ver qué tanto les está funcionando. La parte de los resúmenes pues engloban lo más importante de un determinado tema o asunto y pues nos ayudan a recordar datos específicos que pueden durar en la memoria durante un largo periodo. ¿Cuántos de ustedes hacen resúmenes? ¿Cuántos de ustedes subrayan, por ejemplo, lo más importante? Utilizan mucho la parte de delinear información. ¿Cómo les va con los resúmenes? ¿Les funcionan hacer resúmenes? ¿O no les funcionan? ¿O les funcionan pero no les gustan? Ok, me cuesta hacer resúmenes porque algunas veces quiero anotar casi todo exactamente cómo seleccionar las cosas más importantes. Exacto, eso es bien importante. Ok, los resúmenes funcionan. Ok, si se dan cuenta, a algunos les funcionan, a otros no tanto. Hay que evaluar qué tan funcional es realizar un resumen para ustedes dependiendo su estilo de aprendizaje. Ok, vamos a ver si funciona porque aprendemos a redactar información. Ok, si se dan cuenta, muchos sí les funcionan, otros tantos no. Pero esta es una estrategia de aprendizaje que ustedes pueden utilizar. Está la parte de la asociación y esta nos ayuda sobre todo con contenidos nuevos y complejos porque podemos vincularlos mentalmente a otros contenidos más conocidos y esto pasa mucho cuando asociamos materias anteriores. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Se me cargó la materia de Administración 2 y ya llevé la 1. Este tema se parece un poco a lo que vi en Administración 1. Y recordamos, sacamos nuestros apuntes, refrescamos la información y empezamos a asociar. Y es esa misma asociación la que nos permite desbloquear, sobre todo cuando de inicio pensamos que la materia va a ser complicada. Entonces, no sé si les ha pasado con esas materias en donde van identificando esta materia, digo, no la llevé anteriormente, pero es muy parecida a esta. Los temas pueden llegar a ser similares. Recuerdo que hubo un ejemplo similar. Entonces, pues la estrategia de la asociación también termina siendo una estrategia que pueden estar utilizando, sobre todo porque si se dan cuenta, muchos de ustedes van guardando apuntes, van guardando sus resúmenes, van guardando información que puede ser de apoyo, guardan sus actividades. Entonces ahí es donde empieza la parte de la asociación y termina siendo una estrategia de aprendizaje útil para ustedes. Ok, vamos a ver. Anotamos siempre lo más importante. Suelo leer los módulos tomando lo más importante. Perfecto. Ok, anoto siempre lo importante. Está también la estrategia de aprendizaje de las prácticas o la práctica. La práctica básicamente consiste en aprender haciendo las cosas. Es una estrategia ideal para quien aprende más en lo concreto. No sé si les ha pasado durante sus cursos que vienen actividades extras, que no es obligatorio que envíen, pero vienen en la parte teórica. ¿Cuántos de ustedes se dan el tiempo de realizar la práctica y realizar esas autoevaluaciones? ¿Lo han hecho o suelen omitirlas? Sobre todo porque esto termina siendo una estrategia de aprendizaje que a ustedes les puede ayudar mucho, que es la práctica. Sabemos que todo lo que practicamos, todo lo que hacemos de manera diaria termina teniendo un resultado, nos ayuda a aprender, nos ayuda a retener información. Entonces,
¿Cómo les va con esas actividades extras? ¿Las realizan o las realizan? Ok, imprimo lo más importante de los módulos. Estoy haciendo un libro de todo lo importante. Perfecto. Vamos a ver si realizan. Hago las autoevaluaciones y si me salen errores, exacto, y eso es lo importante, que les ayudan a identificar ciertos errores que ustedes van teniendo. Yo les recomiendo que siempre realicen estas actividades de autoevaluación porque son algo extra o algo adicional que les pueden ayudar a identificar si están realizando algo mal en sus actividades. Entonces, es importante que lo revisen en el apartado de sus cursos, que termina siendo la parte teórica de cada materia, para que puedan realizar estas autoevaluaciones y pues vayan desarrollando esta parte de la práctica, que muchas veces nos quedamos solo con la información teórica, con lo que conocemos, ya no investigamos nada más y somos nosotros mismos los que terminamos limitando el aprendizaje. Está la parte de las instrucciones, termina siendo otra estrategia. No seguir las instrucciones puede hacer que nos aventuremos por caminos más complicados y no lleguemos a ningún lugar. No sé si les pasó mucho al inicio, si en algún momento les pasó que no seguíamos instrucciones de la rúbrica o no las analizábamos, no las revisábamos y pues obviamente como consecuencia nos iba mal en nuestras actividades. Entonces, no sé si eso les pasaba al inicio, pero el seguir instrucciones de manera precisa es una estrategia que a veces se nos puede dificultar porque estamos distraídos, porque tenemos el tiempo encima, por lo que sea, pero termina siendo un impacto en nosotros. Entonces también el darle tiempo a seguir instrucciones es una estrategia que a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, suena muy simple seguir instrucciones, pero si se dan cuenta, a algunos de ustedes les costó seguir instrucciones o les pasó que no seguían instrucciones y tuvieron por ahí una consecuencia, una mala calificación. Y es algo que quizá también puede seguirnos pasando, pero que no lo hemos hecho consciente y que a lo mejor no nos hemos dado el tiempo de evaluar, bueno, cuáles son las estrategias que estoy utilizando que no me están funcionando o a lo mejor que no les estoy dedicando tanto tiempo. Entonces, pues es importante ubicarlo. Me costó mucho y no seguir las instrucciones, me fui a un extra, ok. Anoto en orden las rúbricas cuando tengo mi actividad, veo cuál ya tengo y cuál me falta. Me pasó en mi curso de inducción y se me complicó todo, se me hizo muy complicado. Exacto, si se dan cuenta, algo tan simple como seguir instrucciones, es a veces que pasa, lo pasamos por alto, no le damos la importancia que requiere, entonces pues es importante también tenerlo en consideración. Muy bien, está también la parte del ensayo. Es una estrategia de aprendizaje excelente para quienes aprenden escribiendo porque fijan el conocimiento a través de la escritura. Por aquí leí que muchos de ustedes practican el ensayo, que es muy efectivo, muchos lo hacen, les funciona escribir la información, entonces también esto termina siendo una estrategia de aprendizaje que yo creo que termina siendo la estrategia más común. Aquí lo importante es que les funcione, que la puedan disfrutar, que realmente le encuentren un gusto a esta estrategia de aprendizaje del ensayo, que no lo tengan que hacer tal cual como una obligación, como es que no conozco otra técnica, es que no sé qué más hacer, porque pues siempre hay otras opciones que podemos utilizar. Composición de mapas mentales y conceptuales. Creo que muchas veces a mapas mentales y mapas conceptuales, no sé si les ha pasado, pero les damos la vuelta, los evitamos un poco. Esta estrategia de aprendizaje se vale de ilustraciones para fijar los conocimientos, sobre todo porque a lo mejor pueden ser un poco más elaborados que un ensayo, que un resumen, pero puede ser bastante significativo, sobre todo cuando ustedes son muy visuales. Entonces, no sé si les ha pasado que ven un mapa mental, un mapa conceptual, y es muchísimo más fácil para ustedes empezar a asociar la información. Entonces, pues esto es importante, poder ir ubicando cuál es también la manera en la que yo aprendo más fácil, más rápido, qué me gusta más, imágenes, mapas, y que nosotros también lo llevemos a cabo y no solo nos quedemos con lo que nos está brindando el curso. Ok, mapa mental me funciona por las imágenes. Ok, suelo dictar los mapas mentales y conceptuales. Y es lo que les comento, muchas veces solemos darle la vuelta a los mapas porque a lo mejor tienen un grado de complejidad, pero es precisamente este grado de complejidad mayor el que los va a ayudar a retener mayor información, a utilizar incluso otras herramientas de aprendizaje que antes no estaban acostumbrados a realizar. Entonces también es importante que lo tomen en consideración.
Está la parte de la autoevaluación. Estas autoevaluaciones responden preguntas test y reflexionan cada concepto sin estrés, procurando ser capaz de explicar el porqué. La parte de la evaluación termina siendo la parte del análisis de lo que nosotros hemos aprendido, pero sin la presión de que alguien nos califique o sin la presión de que alguien nos retroalimente tal cual, sino el hecho de entender por qué ese concepto, reflexionar la información, y muchas veces nos sentimos un tanto presionados en estas autoevaluaciones o evaluaciones porque pues obviamente esperamos una retroalimentación del otro, pero esta autoevaluación parte del reflexionar de manera tranquila, en paz, con el tiempo correspondiente, el porqué de un concepto, por qué este problema de física se resuelve así, por qué este problema de ingeniería se resuelve de esta manera, que muchas veces precisamente porque vivimos acelerados no nos damos el tiempo de autoevaluar este tipo de situaciones y este tipo de conceptos que terminan desencadenando en un mayor aprendizaje. ¿Cuántos de ustedes se detienen a hacer esta autoevaluación de manera tranquila, en paz, reflexionando? Termina siendo una estrategia bastante importante que terminamos también desechándola a lo mejor por cuestiones del tiempo y porque vivimos a prisa. ¿Ok? Me sirven los mapas mentales, conceptuales, resúmenes y cuadro comparativo. Los ensayos se me complican. Ok, está también la parte del debate. Esta estrategia de aprendizaje supone el compartir ideas con otras personas sobre un tema determinado. Creo que esto incluso ustedes lo pueden, o más bien lo realizan en su lugar de trabajo, con su familia, con los mismos compañeros. Y es que si se dan cuenta es de mucha retroalimentación poder aportar las ideas que yo tengo y escuchar las ideas de alguien más. ¿Cuántos de ustedes no debaten sobre algún tema en su trabajo, sobre algo que acaban de aprender o sobre dudas que tienen y van con alguien que ya conoce la información? Y pues obviamente de eso se genera un aprendizaje. Entonces no sé si les ha pasado por ahí realizar este debate con alguien más. ¿No? Ok, hacer uso de la reflexión. En este punto, hacer uso de la reflexión, tanto personal como grupal, para profundizar en un contenido y aprender. Eso también es importante y creo que muchas veces también por estar apresurados, por tener el tiempo encima, no nos damos el tiempo de analizar y de profundizar algún tema. Y parte mucho de, me regreso a esta cuestión de cuántas veces les ha pasado que a un tema complicado o que no lo logran entender, le dedican 30 minutos de su día cuando sería importante dedicarle más tiempo del estimado. Parte mucho del análisis, de la reflexión, de poder profundizar, de poder revisar, de poder despejar dudas. Esto también es un factor muy importante. Ok, vamos a continuar un poco con la parte de aprender a educarnos a nosotros mismos, que va enfocada hacia poder desarrollar la parte de la autonomía, ser alumnos autodidactas, poder elegir cuál es nuestra mejor estrategia, poder incluso utilizar más de una. En este caso, pues el estudiante aprende a autogestionar, autocontrolar, autoevaluar y establecer planes de mejoramiento con el fin de orientar su aprendizaje de un mejor modo según las metas que se hayan propuesto. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo van desarrollando las habilidades en donde ustedes pueden identificar, pueden controlar, pueden gestionar, es decir, tomar decisiones y establecer planes de mejoramiento. Solo que muchas veces también sucede que no nos damos el tiempo de poder evaluar cuáles, digamos, en este caso, las estrategias que no me están funcionando, y en ese sentido, pues se dificulta que nosotros podamos mejorar o que podamos cambiarlas o modificarlas. Entonces también es importante como desarrollo de nuestra autonomía como estudiantes, que podamos aprender a solucionar problemas, a poder identificar qué es lo que sí me está funcionando, qué es lo que no me está funcionando para yo poderlo modificar. Por ahí me mencionan que se escucha mucho ruido, vamos a revisar el audio. Primero, pues, para aprender a educarnos,
a nosotros mismos como estudiantes es necesario pues tener una idea clara de lo que es un proceso en cuanto al éxito del aprendizaje. Siempre es importante tener claros los objetivos, tener claras las metas, tener claras las definiciones, porque de ahí nosotros podemos partir a tomar decisiones y sobre todo a poder elegir cuál es la mejor estrategia. Deben adquirir estrategias que activen el proceso y conducirlo a la meta establecida. Esto también es importante, la parte de adquirir estrategias y sobre todo, chicos, darse la oportunidad de practicar otras estrategias diferentes a las que ya utilizan. Sobre todo, ya se dieron cuenta cuáles son las que les funcionan, pero a lo mejor ahorita ya tienen más conocimiento, conocen otras opciones que también pueden estar utilizando y que finalmente les ayuda con el desarrollo del aprendizaje. Debe aprender a controlar por sí mismo estas estrategias y evaluar el éxito obtenido. Punto bien importante, evaluar los éxitos obtenidos. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuánto tiempo nos detenemos a evaluar si mi estrategia me está funcionando? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué tanto aprendí con alguna estrategia y con alguna otra no? Entonces, ¿cómo les va con eso de revisar la evaluación del éxito obtenido? ¿Lo hacen cada que finalizan un módulo? ¿Cómo les va con eso? ¿Se toman el tiempo de revisar el aprendizaje? ¿Qué cosas nuevas aprendieron? ¿Qué conceptos nuevos? ¿Los pusieron en práctica? ¿Cómo les va con eso? Ok, muy poco. Ok, hay cosas que ya había visto antes, entonces las actividades son más sencillas. Ok, cada que finalizo un módulo me pongo a medir los resultados, perfecto. Muy bien. Trato de utilizar diversas estrategias y principalmente reforzar en las que no soy bueno. Perfecto. Ok, ¿cuáles son los aspectos importantes de las estrategias de aprendizaje? Principalmente, si se dan cuenta, son procedimientos, chicos. Muchas veces seguir instrucciones tiende a ser un tanto complicado, pero estas estrategias de aprendizaje terminan siendo un procedimiento que requieren tiempo, que requieren organización, que requieren distribuir nuestros todo lo demás que nosotros hacemos, todas nuestras funciones. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar que son procedimientos los cuales requieren tiempo, organización y conocimiento. Todas las estrategias de aprendizaje requieren esto, requieren responsabilidad también. El hecho de que podamos hacernos responsables de la estrategia que elijamos, de qué tanto nos está funcionando y sobre todo que siempre pueden optar por alguna otra estrategia diferente. Y parte A, que pueden incluir varias técnicas o operaciones en específico. Si se dan cuenta, muchos de ustedes manejan más de una técnica, más de una estrategia, entonces siempre pueden incluir varias que les puedan funcionar. Aquí depende mucho, por ejemplo, la materia. Hay materias más complicadas que otras y a lo mejor para una materia en específico no requieren alguna estrategia tan complicada como puede ser un mapa mental o un cuadro conceptual, cuadro sinóptico. Entonces, pues esto también implica y eso también tiene un impacto. Persiguen un propósito determinado que es el aprendizaje y la solución de problemas académicos. Todas las estrategias de aprendizaje ayudan a desarrollar el aprendizaje y la parte de la solución de problemas académicos. Entonces, esto también es importante que nosotros logramos identificar cuál es la estrategia que a mí me ayuda a desarrollar mayor habilidad, mayor capacidad de análisis, mayor resolución de problemas, porque esto conlleva a envolvernos un alumno autodidacta. Entonces, también termina teniendo un impacto. Y punto importante, son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. Y aquí parte la diferencia entre un hábito de estudio y una estrategia de aprendizaje, porque la estrategia la disfrutamos, nos ayuda a aprender, incluso esta estrategia que ustedes elijan los puede motivar, les puede mejorar el ánimo porque es algo que les gusta. Entonces,
No sé si les ha pasado que utilizan algún hábito de estudio que no disfrutan tanto, pero bueno, funciona. Y esta parte de las estrategias que el deber ser o el punto importante y la finalidad es que ustedes puedan disfrutar de la estrategia, puedan disfrutar del estudio, estén teniendo resultados positivos. Y pues esto es importante. Aquí yo les pregunto, ¿ustedes disfrutan sus estrategias de aprendizaje o simplemente lo hacen porque les funciona y no conocen otra? ¿Cómo les va con eso? ¿Disfrutan sus estrategias de aprendizaje? Ok, si las disfruto, perfecto. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, varios de ustedes sí las disfrutan. Recuerden que siempre pueden utilizar diferentes estrategias, sobre todo que no se cierren a las estrategias que ya conocen, porque quizás si practican una nueva estrategia pueden obtener un resultado todavía mejor. Entonces pongan en práctica todas estas estrategias que hemos visto para revisar si en algún momento tienen un resultado diferente. ¿Qué beneficios tendrás al desarrollar estrategias de aprendizaje? Primero, y como se los comento, el aprendizaje comienza a cobrar sentido por lo que se disfruta. Y sabemos que el disfrutar el aprendizaje tiene un impacto porque están motivados, porque retienen más información, porque aprenden de mejor manera y eso tiene un impacto porque termina reflejándose en este desarrollo de habilidades, en este desarrollo de destrezas. Cuando ustedes no disfrutan, cuando están desmotivados, cuando se les dificulta aprender, es cuando pues por ahí podemos llegar a tener resultados negativos y tendremos que replantearnos qué estrategia estoy utilizando, cuál es el factor que está impidiendo a lo mejor que yo esté motivado o que me impida aprender. Entonces pues esto también es importante. Ser agradable y multifuncional y serás un alumno autodidacta, que es algo que les menciono, es una de las finalidades de poder desarrollar estrategias de aprendizaje, el que ustedes sean alumnos autodidactas con la habilidad de solución de problemas, de escucha activa, de análisis de las situaciones, que ustedes busquen soluciones, también termina siendo un beneficio que tienen al desarrollar estrategias de aprendizaje. En ese sentido, chicos, espero que hayan evaluado por ahí las diferentes estrategias, que hayan ubicado cuáles utilizan ustedes, sobre todo que se den la oportunidad de utilizar otras estrategias que ni siquiera han tomado en consideración o ni siquiera han puesto en práctica, porque me parece que se pueden llevar una sorpresa si ustedes siguen desarrollando el conocimiento, si siguen ampliando lo que ya conocen. Entonces esta fue la finalidad de esta conferencia, que pudieran ubicar esos factores también que incluso estaban impidiendo el aprendizaje. Entonces, eso también es importante porque en base a eso nosotros podemos revisar qué es lo que podemos hacer para poderlo solucionar y, pues bueno, para poderlo poner en práctica. Ya saben qué es lo que les está impidiendo, ya conocen, como les comento, cuáles son sus estrategias, modifiquen algo si no les está funcionando, siempre pongan en práctica tanto lo aprendido como lo que apenas van a desarrollar, entonces pues eso es importante. Estrategia, disciplina, sacrificio es igual al éxito. ¿Ustedes qué estrategias utilizan? ¿Son disciplinados? ¿En algún punto sacrifican algo? Yo creo que sí. Entonces creo que el simple hecho de que continúen con sus estudios, aun y que a veces estén, aunque no tengan la motivación, aunque tengan muchas otras cosas que hacer, si se dan cuenta, pues siguen enviando actividades, siguen continuando con su carrera, unos próximos a terminar, unos a la mitad del camino, unos al inicio, pero creo que ya tomaron la decisión más importante, que es el tomar una carrera, que creo que es lo que más nos puede costar trabajo y pues esto les ayuda a desarrollar habilidades. Les agradezco el día de hoy su asistencia, chicos, como cada conferencia. Me gustaría conocer sus comentarios. Les voy a dejar por aquí una encuesta de satisfacción que me gustaría que me apoyaran contestando, ya que pues en base a eso nosotros podemos hacer temas, revisar alguna información que haya sido de ayuda o que sea de ayuda para futuras ocasiones. Entonces, sí les pido de su ayuda para que contesten esta pequeña encuesta. Si alguien por alguna razón no puede contestar la encuesta, pueden mandarme un correo a desarrollo-v@cnsivirtual.mx o pueden contactar a su asesor de servicios estudiantiles también para solicitarles la encuesta.
También pueden solicitarles la liga de la conferencia, va a estar activa también, usualmente se suben al canal de YouTube, ahí pueden tener acceso incluso a las conferencias anteriores. Ahorita les estoy posteando la encuesta de satisfacción. Y pues bueno, en caso de que tengan alguna duda, recuerden, pueden mandarme un correo a desarrollo-v y con gusto los apoyo.